Comenzamos la inauguración de las 8ª jornadas de archivos privados, este año dedicadas al archivo y naturaleza. Me vaya a disculpar, pero voy a empezar hablando yo. Y lo digo como representante de la Real Academia de Ciencias y Artes y Letras de Jerez de la Frontera, en el cual me veo explícitamente integrado. Primero decir que se inició hace 8 años, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? No sé. Más fuerte, más fuerte. Bueno, pues hace 8 años iniciamos una andadura, ¿no? Que fue el poder mostrar, ¿no? el mundo del patrimonio documental explícitamente en el mundo de los archivos privados. Circunstancia que se integró dentro de lo que era un edificio en la calle Consistoria, muy cerca del Ayuntamiento jerezano, con la Real Academia y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ya han pasado 8 años, pues realmente las vicisitudes han sido largas y interesantes, y este año pues lo dedicamos a archivos y naturaleza. En base a la entrada y llegada, pues tengo que pasar directamente y voy a pasar el micrófono porque se ha estropeado el del paso a Viviana González, representante de la Fundación González Vía, la cual nos ha dicho unas palabras. Si no se oye, me decís que yo... Hola, muy buenas tardes a todos. Desde la Fundación González Vías, os damos la bienvenida, ya que me toca la primera. La Fundación González Vías ha participado desde el primer año en estas jornadas y son una parte muy significativa para nosotros. El que este año las jornadas estén dedicadas a la naturaleza también es muy importante para nosotros, ya que desde hace muchísimos años parte de la familia González ha estado muy implicada en ella. Para mí, no quiero dejar de nombrar a mi padre, Mauricio González Gordon Díez, que fue un gran ornitólogo. Tradujo la guía de aves de España, la Peterson, que fue la primera guía que se tradujo al español, la editorial Omega. Fue organizador de las expediciones a Doñana en los años 50, con naturalistas ingleses y extranjeros. Junto con mi abuelo, Manuel María González Gordon, fue un gran conservador y defensor de la naturaleza cuando todavía había muy poca gente que pensaba que era necesario defenderla. La Fundación González Vías ha tenido la suerte, no sé, o ha trabajado mucho mejor para conseguir hacer una exposición de los dibujos originales de Abel Chapman en estas fechas. Son los dibujos que él utilizó para ilustrar sus libros La España Agreste y La España Inexplorada. Desde aquí os animo a que vayáis a visitarlos. Están en González Vías y son una maravilla, con anotaciones a lápiz, poniendo el tamaño que quería que fueran. Todo es muy interesante y muy bonito. Abel Chapman visitó Doñana en muchísimas ocasiones con nuestro bisabuelo Pedro Nolasco González de Soto y con mi abuelo Manuel María, que nombraba anteriormente, que entonces era un niño muy jovencito. Yo no sé si la afición le empezó ahí o la tenía de antes. Y nada más, que os invito a que de verdad os animo a que paséis a verla, porque creo que vais a disfrutar una barbaridad. Muchas gracias. Me pongo aquí. Continuamos con la siguiente institución que se incorpora, ¿no? En este caso la Asociación Jerezana Amigos del Archivo. Doy paso directamente a su presidente. Bien. Voy a ser muy breve porque todavía quedan muchas palabras. Solamente agradeceros, siempre digo lo mismo, pero es que en la realidad vosotros sois los que verdaderamente formáis y montáis estas jornadas, sois los mecenas
de estos puntos, con los patrocinadores, nuestros amigos de siempre de Arte y Memoria, Diputación de Cádiz, Libnova y la Asociación de Archiveros de Andalucía. También agradecer a colaboradores como la Agrupación Fotográfica San Dionisio, como no, a la Fundación Jaime González Gordo, que tanto ha venido, la Sociedad Histórica, ¿cómo se llama? Gaditana de Historia Natural, de Historia Natural, a la Fundación Miguel Delibes, está aquí presente su gerente, y a Diario de Jerez. Y nada más, con eso pasamos la palabra. Bueno, no por última, cerrar, señor delegado, la Universidad Pablo Avide viene representada en este caso por Silvia María Pérez González, profesora titular de Historia Medieval y también presidenta de esta jornada. Doy paso a doña Silvia María Pérez. Excelentísimas autoridades, señoras y señores congresistas, asistentes todos a la 7ª jornada de archivos privados cuyo desarrollo está previsto que comience hoy y se prolongue hasta el próximo viernes. Para la Universidad Pablo de Olavide, a la que represento, es un honor que hayan querido contar con nosotros para formar parte de la presidencia de esta jornada, que en un mundo en el que todo es rápido, uno saca el coche del concesionario y ya es viejo, uno se compra el móvil y a los 3 meses hay otro que hace una foto mejor, pues que unas jornadas tengan ya su 7ª edición ya les da categoría de tradición. Como viene siendo habitual desde sus primeras ediciones, las jornadas mantienen el propósito propio de su carácter de foro de encuentro y de debate, de contribuir al intercambio de ideas y de experiencias relacionadas con lo que cuando yo era pequeña se llamaba naturaleza y ahora se llama más medio ambiente, no solo de nuestro ámbito más cercano, sino también y por supuesto sin perder de vista las referencias proporcionadas por el entorno nacional e internacional. Aunque no es su intención primaria, estas jornadas pueden y deben tener una dimensión ambiental, donde el conocimiento de los problemas asociados a este tema obliga a los sectores sociales a llevar a cabo sus actividades de acuerdo con los intereses y necesidades de índole ambiental. Estas jornadas son una invitación para darle una morada al estado actual del conjunto de saberes que giran en torno a la naturaleza desde el punto de vista de la archivística, lo que supone una enorme complejidad debido a su carácter emergente. Respecto a su carga política y social, dedicar unas jornadas a la naturaleza nos va a permitir tomar conciencia de que el modelo de desarrollo que se configuró en nuestro hemisferio a partir de la Revolución Industrial entró en crisis hace varias décadas y está en proceso de reconfiguración urgente y necesaria. En cuanto a su estatus epistemológico, estas jornadas nos van a permitir conocer nuevos métodos y categorías de análisis que intentan romper con los esquemas cartesianos y que se enmarcan en el tipo de ciencia que se configuró en el mundo en los siglos XIX y XX, en cuya lógica se encuadra la crisis entre hombre y naturaleza, que hoy no es posible ignorar. En este sentido, estas jornadas son una excelente posibilidad académica para sentar las bases de una nueva sociedad que sea capaz de asumir el reto de resolver el tipo de relación entre el hombre y los sistemas naturales que soportan la trama de la vida, de cara a proponer cambios de rumbo sobre los cuales cimentar la esperanza de que habrá generaciones futuras de seres humanos coexistiendo y coevolucionando con los demás seres de este planeta que nos fue dado. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a don Francisco Cama, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Le doy paso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bienvenidos a Jerez, los que venís de fuera, a todos. También, en especial a don Miguel Delibes, a quien es un honor para nosotros volverle a tener en esta iniciativa tan importante, que ya son 7, que lleva 7 años haciéndose en Jerez de la Frontera. Bueno, he leído 7, son 8, me corrijo.
Agradecerle su presencia y también, sobre todo, algo muy importante, agradecerle la serenidad de ese espíritu que a mí me inspira, algo de marisma, de allí, del frente de San Lucas de Huelva, que seguramente se la transfieren no solo sus orígenes, sino también tanta vivencia y tantos momentos dulces y divinos que habrá tenido la oportunidad de vivir. Y otra cosa también muy importante que me ha gustado, Viviana, el comentario que ha hecho de su padre cuando defendía cosas que no hacían falta defenderlas. Ahora cada vez más hacen falta defender las cosas. Qué bonito eso de gente que se den cuenta de que estar vivo es una gran riqueza, de que la naturaleza, de que somos naturaleza y que podemos fundirnos en ella en cualquier momento, y tener la conciencia de ello pues es un gran valor. Bueno, agradecer a todos los organizadores, a Pepe, a Manolo, a todos los que participáis, a Santi. Este año se redondea, si cabe, un poquito más el programa, con 3 exposiciones. Esta mañana inauguramos la de la Biblioteca Central, con magníficas aportaciones, tanto en formato visual como en formato libro. La exposición que luego se inaugurará en el Alcázar y, por supuesto, como no, la de González Díaz, con los fondos tan magníficos que nos aporta. En fin, defender la naturaleza es defendernos a nosotros mismos. Toda la gente que dedicáis algo a esto tenéis todo el mérito y no nos queda otra que rendirnos hacia vosotros por el esfuerzo permanente que hacéis todos los años en sacar estas jornadas. Me comentaba Pepe, bueno, este año nos han dado algo los de Diputación y hemos tenido una libreta magnífica aquí. Bueno, qué bien, ¿no? Significa que algo bueno se está haciendo y poco a poco pues se va recogiendo fondos, siempre muy necesarios, aunque lo más importante es la fuerza humana, ¿no? El valor de las iniciativas y las ganas de la gente por querer hacer cosas. El dinero es importantísimo, por supuesto, pero se hacen muchísimas iniciativas también sin él, porque lo hacen posible la gente que quieren hacerlo posible. Así que, sirvan estas palabras de introducción. Muchísimas gracias a todos, a los patrocinadores también, y no sé si con estas palabras inauguramos la jornada. Inaugurada, ya tenemos la conferencia inaugural. Pues muy bien. Bueno, Miguel Delibes de Castro, no voy a hablar de su currículum, particularmente a una llamada desde Jerez de la Frontera y después de ciertas vicisitudes de las cuales no voy a comentar, deciros que una entrega algo rápida. Ahí está, perfecto. Bueno, currículum ninguno, no tiene currículum. Totalmente desconocido. Doy paso a la conferencia inaugural de don Miguel Delibes de Castro sobre archivos en y sobre la naturaleza. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado, a todos los patrocinadores. Debo decir que, como Manolo Vale ha anunciado, ha sido un poco complicado lo de llegar aquí, pero hablábamos hace poco en el almuerzo del cangrejo azul, que saben que nos está invadiendo, que está rico además, o sea que se come y está rico, y que tiene unas pinzas tan ágiles que más vale no intentar agarrarlo porque te pilla y te lleva el dedo. Bueno, pues a mí Manolo ha hecho de cangrejo azul, me ha pillado con las pinzas, le dije... ¿Te va a acercar el micrófono que se escucha?
Le dije que yo no sabía de archivos, que me daba vergüenza estar aquí, pero me empezó a hablar de los amigos de Jerez, de la familia González Gordon, de Doñana, y bueno, era un lado de la pinza, y luego remató y la Fundación Miguel Delibes, porque está Javier y Valladolid, y cómo me iba a escapar yo de esa pinza. Pues no me pude escapar, y aquí me tienen, entregadito, hablando de archivos en y sobre la naturaleza. Para poder hablar con un poco más de propiedad, le he preguntado al propio Manolo en el almuerzo qué era un archivo, porque mi ignorancia llega hasta esos extremos, y me ha explicado que es una colección de documentos reglados, que no sé cuántos, y yo le he dicho, bueno, en mi charla yo voy a hablar de una colección de información. Entiendo que los documentos incluyen información, que es lo importante, no es el soporte donde esté, podrá ser fotos, películas, podrán ser textos, podrán ser, él me hablaba incluso de información oral, grabaciones, es decir, que el documento puede ser casi cualquier cosa. Yo lo que les quería contar, como sobre archivos y naturaleza, hay gente aquí que sabe mucho más que yo, como Mónica del Museo de Ciencias Naturales, gente del Jardín Botánico de Madrid, del Zoobotánico de Jerez, que se va a visitar. Voy a hablarles de un poco de archivos tradicionales, pero más de acúmulos de información que están en la naturaleza y que estamos descubriendo, que tenemos que descubrir. Por ejemplo, a ver si doy pasa, ha pasado. Bueno, ¿en qué consisten esos archivos? Pues consisten en información sobre el proceso de evolución ecológica, algo que un ecólogo que se llamó Hutchinson llamaba el teatro ecológico y el juego evolutivo. Es decir, sobre un escenario que cambia, se desarrolla un drama, se desarrolla un proceso que es la vida, y ese conjunto de escenarios y vida es la naturaleza. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, en una dimensión espacial y una dimensión temporal, y como tal es una historia. Es decir, que al fin y al cabo la naturaleza es una historia. Lo vemos hoy, mañana ya será distinta, aunque no lo apreciamos. Desde luego ayer fue diferente también, y mucho más hace 100.000 o 1.000.000 de años, o 100 millones de años, ¿no? Es decir, es una historia que se ha desarrollado en el tiempo y que ha dejado su impronta en archivos naturales. Los archivos humanos tienen una perspectiva temporal limitada, digamos a mucho tirar 10.000 años. Bueno, es un archivo, las cuevas de Altamira, hay allí animales pintados que se supone que vivían en aquella época, en aquella zona, con lo cual podemos interferir que había bisontes o renos en la zona cantábrica hace más de 20.000 años. Pero los archivos como tales humanos son generalmente más recientes. Los archivos de ese espacio-tiempo de la naturaleza son mucho más antiguos. Lo primero serían los sedimentos, de lo que podemos hablar. Esa imagen es del Flix de Zumaya, en el País Vasco, que a mí me impresionó mucho cuando lo vi. Todos ustedes han oído y han leído muchas veces, probablemente, que los sedimentos son como las páginas del libro de la historia de la Tierra. Lo que ha ocurrido en la historia de la Tierra a lo largo de miles de millones de años está representado en los sedimentos. Cuando uno llega al Flix de Zumaya, se da cuenta de que las páginas se pueden contar, están ahí ven, tendidas sobre lo que no es una playa, aunque tiene trocitos de arena, y de pie en lo que es el acantilado están los sedimentos que se han datado, se saben de cuándo son, saben de cuándo es cada una de esas líneas, cuándo se formó en los sedimentos y en el mar. Entonces podemos leer la historia de la Tierra ahí. De hecho, los geólogos colocan clavijas en los
cambios entre sedimentos que detectan mejor los cambios de periodos geológicos. Y en Zumaya hay 2 de esas clavijas. Es decir, 2 cambios entre periodos no grandes eras, pero entre periodos geológicos más pequeños, donde mejor se ven en todo el mundo es en el Flis de Zumaya. Ahí debo decir, aquí se pasó del Paleoceno al Eoceno y está perfectamente diagnosticado ahí, ¿no? Digamos, estos sedimentos son unos magníficos archivos de la historia de la Tierra, que lo que hay que hacer es saberlos leer. Y ya que hablamos de sedimentos, pues lo siguiente son los fósiles, depositados en los sedimentos también. El descubrimiento de los fósiles es muy viejo. Como pueden imaginar, hace muchos años, muchos cientos de años, seguramente miles de años, se conocían ya los fósiles, pero no se sabían interpretar. ¿Qué podían ser los fósiles? Para la sociedad de entonces, hablábamos de historia medieval hace muy poco, hace unos siglos, era inconcebible que un creador, un Dios creador, hubiera creado criaturas para que luego se extinguieran. No tenía ningún sentido. Entonces, el fósil no podía ser algo que había desaparecido, porque si iba a desaparecer no hubiera sido creado. Entonces, se construyeron muchas historias, eran caprichos de la naturaleza. La naturaleza había creado formas que se parecían a seres vivos, pero se parecían mucho, como ven en ese pez. Era un capricho muy bien hecho, ¿no? Otros decían que eran ensayos divinos, que eran ensayos de Dios antes de la creación. Que había dicho, bueno, voy a un poco como esquemas o planos de cómo debería ser un pez. Lo había construido y eso es lo que había quedado como fósil. Otros, un poco más rebuscados, decían que eran simulaciones divinas de un pasado que nunca había existido. Es decir, que un poco Dios ponía a prueba a la gente a decir, a ver si te crees que esto existió antes cuando en realidad no existió. Otros decían, Dios era tan perfecto en su creación que creaba antepasados de lo que no había existido. En el mismo sentido que, por ejemplo, creó a Adán y Eva con ombligo. Adán y Eva no habían nacido de mujer, no tenían por qué tener ombligo, pero se supone que Dios les creó con ombligo porque era la perfección. Era para dar idea de un pasado que nunca había existido, ¿no? Algunos decían que no se habían extinguido, que eran restos de seres vivos que aún estaban en algún lado. Se les mandaba a buscar dinosaurios por ahí a los exploradores, diciendo en algún lado tienen que estar, que no se van a haber extinguido, ¿no? Bueno, hoy sabemos que los fósiles son archivos también. El conjunto de fósiles es un archivo de la vida que ha ocurrido en el pasado. Un archivo muy incompleto, como les digo ahí, de la vida en los últimos 600 millones de años. Hay vida desde mucho antes, desde muchas veces antes, desde 5 o 6 veces antes, o sea, desde hace 3.000 millones de años hay vida en la Tierra. Pero no había animales, plantas con restos duros que pudieran fosilizar, salvo los fósiles de bacterias, las cosas de tapices bacterianos más difíciles de interpretar, ¿no? Que hay incluso científicos del CSIC cercanos a nosotros que creen que son cristales formados de una forma natural y no restos de seres vivos, ¿no? Pese a su forma estructurada, digamos, ¿no? Pero bueno, desde hace 600 millones de años había en la Tierra seres vivos con restos duros que podían fosilizar y se puede reconstruir groseramente la historia de la vida en la Tierra en esos 600 millones de años. Así sabemos, por ejemplo, que ha habido 5 grandes extinciones y ustedes habrán oído hablar de la 6ª extinción que podría ser ahora, porque están desapareciendo especies tan deprisa
cómo en estos 600 millones de años desaparecieron 5 veces, en 5 ocasiones anteriormente, ¿no? Bueno, esto es gracias a que existe este archivo de fósiles que nos permite reconstruir la historia de la vida. Un archivo mucho más sofisticado y mucho más reciente en su descubrimiento es el ADN. Los ácidos desoxirribonucleicos conforman el material genético de todos los seres vivos desde que se inició la vida en la Tierra. Es decir, tenemos 3.000 y pico millones de historia de la vida recogidos en el ADN. El ADN que ven por aquí es una doble hélice de fosfatos unidos por pares de bases que son solo 4, adenina, guanina, timina y citosina. Solo 4 pares de bases. De combinaciones de esas 4, que se unen de 2 en 2, enlazando estas cadenas, aquí hay una base hasta la mitad y otra después, de combinaciones de esas 4 surgen todas las variaciones. Efectivamente hay miles de millones de pares de bases en los seres vivos, pero comparándolos podemos ver que la secuencia de esas pares de bases en cada uno de nosotros es distinta. Pero desde luego la mía se parecía a la suya más que la de cualquiera de nosotros a un chimpancé. Y la del chimpancé se parece a nosotros más que a un pájaro. Y la del pájaro se parece a nosotros probablemente más que la de un pez. Y así podemos ir hacia atrás reconstruyendo la historia de la vida solo por la información, que no son documentos reglados y que Manolo me perdone, por la información contenida en el archivo del ADN de cada uno de nosotros. Es decir, así podemos reconstruir, y debía haberlo puesto, pero no quería alargarme mucho, el árbol de la historia de la vida desde las primitivas bacterias hasta ahora. Hay complicaciones, se ha probado que hay anastomosis, mezclas, es decir, que en algún momento 2 ramas se han mezclado, 2 ramas que parecían ir divergiendo, se han juntado entre sí, con lo cual complican la interpretación de lo que ha habido antes. Pero en cualquier caso, para los grupos actuales ayuda mucho. Podemos interpretar cómo han evolucionado los mamíferos, por ejemplo, sin demasiadas complicaciones. Llegar ya a las arqueobacterias, a las bacterias antepasadas nuestras de hace 3.000 millones de años es más complicado. El archivo va siendo más difícil de leer, más incompleto, porque muchas formas se han perdido por el camino, como se pierden pliegos o se pierden documentos en un archivo vulgar, y otras se han mezclado entre sí de tal forma que nos confunden, ¿no? Más archivos naturales, bueno, uno bien conocido, pues la dendrocronología, los anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento en los árboles nos permiten contar cuántos años tienen, porque hay una época del año, por lo menos en lugares no tropicales, en zonas templadas como aquí, en la que crecen, y otra época del año en la que se paran, y ahí se puede contar los ratos en que han crecido y los que no. Pero son archivos que contienen mucha más información. Nos pueden contar sobre el clima, los años poco lluviosos en nuestras latitudes, en el Mediterráneo un año que llueve poco, como este, que está siendo un invierno más bien seco, probablemente van a dar lugar a poco crecimiento en primavera a los árboles. Y eso se va a notar. En un árbol no, un árbol nos puede enseñar, nos puede, engañar, 2 árboles también, pero si cuenta uno 100 árboles, pues probablemente va a decir, entre 1950 y 1954 hubo sequías porque crecieron poco los árboles, ¿no? Bueno, esto es aplicable a los árboles, este archivo natural, pero también a animales que crecen formando anillos de crecimiento. Uno de los más famosos es una almeja, no sé si de Islandia, que tiene un poco que ver con las tendencias de defensa de los animales recientes, porque era muy grande y unos investigadores pues la cogieron y la mataron para contar sus anillos, y tenían 500 y pico años.
almeja. La almeja es el ser vivo más longevo que conozcamos actualmente, que ha sido más longevo, aunque hay quien dice que hay árboles bastante más viejos. Lo que ocurre es que son árboles que van muriendo, pero van saliendo plantones del mismo árbol. Entonces son pequeñitos, pero tienen una raíz de probablemente más de 1000 años, ¿no? Pero bueno, esto de la almeja tenía 500 y pico millones de años y es famosa porque los investigadores quedaron abrumados ante las denuncias, no podían entenderlas. Nos llaman asesinos de almejas, decían. Y bueno, habían matado a la almeja. Explicaban ellos, es la misma almeja que se usa en todo el Reino Unido para hacer la sopa de almejas. Se comen miles de almejas cada día en sopa y a eso no les llaman nada, pero a nosotros hemos matado una, realmente matar un individuo, y cuando es el más viejo, pues tiene otras implicaciones sentimentales, emocionales, ¿no? En cualquier caso, otro archivo de naturaleza está en los anillos de crecimiento de plantas y animales. Bueno, otra fuente más reciente, he mezclado y a lo mejor tenía que haberlo hecho en un orden más temporal y crónico, informaciones diferentes, son los isótopos. Los isótopos saben que son formas en los átomos que contienen distinto número de neutrones, pero por lo demás son distintos. Entonces aquí ven el carbono 12, el carbono 12 o el carbono 13, pues todos tienen 6 protones, pero uno tiene 12 neutrones y otro 13. No, uno tiene 12 de peso atómico, 6 neutrones y otro 7, con lo cual tiene 13 de peso atómico. Bueno, estos son isótopos estables. Hay isótopos inestables. El uranio, como saben, los materiales radioactivos son isótopos que se van descomponiendo y van emitiendo radiación. Los isótopos estables se mantienen. Y el carbono 12, que es el más abundante, y el carbono 13, tienen distintas proporciones en distintos sitios. Entonces quiere decir que cuando alguno de ustedes se va a algún lado, vamos a poner a Norteamérica, a Perú, 6 meses, pues si cuando vuelven le cortan la punta del pelo, lo que ha crecido esos 6 meses, detectarán ahí un isótopo de carbono propio de Perú, no propio de España. Es decir, se puede saber dónde se han formado los tejidos por el tipo de material isotópico que han incorporado. Así podemos saber no solo dónde estaban, sino también lo que han comido. Por ejemplo, el maíz tiene unos isótopos muy característicos de carbono, tiene carbono 14, que no tiene el trigo. Entonces se puede saber en qué momento aparecen, aparte de polen, que también aparece, isótopos del maíz en Europa. Es decir, estaban comiendo maíz ya los europeos, ¿no? Bueno, pues así se pueden saber muchas cosas sobre un animal. No solo dónde ha estado, sino lo que ha comido, o dónde lo ha comido, etc. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito de las abubillas, las abubillas europeas. Bueno, las abubillas europeas oficialmente, es el conocimiento tradicional, se iban a África a pasar el invierno y mudan las plumas en África. Entonces, con las plumas con las que llegan a Europa para criar, se han formado en África. Bueno, unos investigadores, en parte españoles y en parte austriacos, centroeuropeos, analizaron los isótopos de plumas de abubillas de Centro Europa y del Mediterráneo, y por aquí, en la zona de Málaga, Granada, Cádiz, ¿no? Bueno, pues todas las abubillas del Centro Europa habían formado sus plumas en invierno en África, pero la mitad de las abubillas del sur de España habían formado sus plumas en el sur de España, es decir, no emigraban. Se descubrió que se quedaban aquí porque el isótopo en su pluma lo revelaba, ¿no?
Bueno, pues esos isótopos son archivos también de información, son bases de datos que hay que saber extraer. Y aquí, para permitirme enlazar con los registros o los archivos más característicos de los humanos y de nuestra época, pues podemos enlazarlo con los registros de anillamiento. De alguna forma, los isótopos nos dicen algo que ya nos decían las bases de datos que tienen los anilladores en sus registros. Los anilladores muy tradicionales, en Doñana empezaron los naturalistas a anillar hace siglo y pico, hace 60 años, casi 70 años, pues ponían anillas a las aves y cuando las recuperaban veían a dónde habían viajado. Evidentemente, si la bubilla se iba al Senegal y volvía a Doñana, recuperaban la anilla en Doñana y no sabían nada de si había estado en Senegal o no. Pero algunas de ellas se recuperaban lejos. Alguna garcilla bueyera se recuperó en la República Dominicana, repitió el viaje de Colón. Es decir, esa información estaba registrada en las anillas, siempre que se recuperaran, ¿no? Bueno, esas anillas ya son archivos humanos. Ahí me acuerdo, siempre me hace gracia recordarlo y me perdonen que se lo cuente para contarle lo que somos los viejos, ¿no? En el año 76 yo estuve recorriendo museos europeos y en el Museo Británico de Aves, que está en Tring, a unos 100 kilómetros de Londres, había un hombre muy simpático, muy exuberante, un poco gordito, y entonces empezaban los ordenadores, teníamos aquellos Macintosh, y bueno, este hombre que llevaba el archivo de anillamiento de todas las aves británicas nos explicó que era mucho más rápido el manejo manual que el manejo por el ordenador. Y entonces le decíamos, no, hombre, nosotros jóvenes teníamos 20 y tantos años, con el ordenador ahora es todo muy rápido y tal, mucho más rápido buscarlo. Y entonces nos puso una prueba y nos dijo, díganme un número de una anilla. Dijimos 7, 3, 8, de 5 cifras y una letra. Pues el H73578. Lo tecleó en un ordenador y dijo, bueno, al grito de 3, ustedes dan a esta tecla y yo salgo corriendo. Dijimos 1, 2 y 3, dimos a la tecla, aquel ordenador antiguo empezó a trabajar y él salió corriendo, subió un piso, subió otro piso, subió una escalera y bajó con una ficha cuando el ordenador estaba todavía buscando. Bueno, era un manejo clásico, pero él estaba convencido, como insisto, los viejos nos hemos convencido a menudo, de que era mucho mejor lo tradicional que las nuevas tecnologías y que no había que aprender tanto, ¿no? Que no había que llevar tanto adelante. Bueno, insisto que esto es un poco para pasar deprisa a lo que son los archivos humanos, y aquí les cuento la historia que Silvia, la profesora de la Aula Vide, que está por ahí, me ha hablado de mi hija Rocío, pues tiene que ver con mis hijos, que tiene que ver con archivos. Una de las cosas que nos enseñan los archivos humanos es cómo han llegado las especies a los sitios donde están e incluso a los sitios donde ya no están. Mi hija Rocío es historiadora, trabaja en Historia de América, y mi hijo Miguel es biólogo y hizo la tesis trabajando con cosas de ecología y comportamiento de conejos. Y hace unos años mi hija Rocío, buceando en el archivo del Museo Naval de Madrid, encontró sobre una nao naufragada en Tierra del Fuego, que se llamaba Purísima Concepción, que es conocida o es famosa porque sobrevivieron sus tripulantes en Tierra del Fuego, insisto, o sea, aquí abajo, en donde está el 8, y consiguieron con madera local fabricar otro barquito donde apiñados consiguieron volver. Entonces se salvaron todos y uno de ellos, José de Ayesta, llevó un diario. Entonces Rocío nos contó un día a su hermano y a mí, oye, fíjate qué curioso que este marinero decía que soltaba conejos en el monte.
dijimos, ¿cómo que soltaba conejos en el monte? Pero no puede ser. Sí, dice allí, lo que pone ahí, que a mí la frase me gusta porque es castellano antiguo, ¿no? Entré muchos conejos en el monte, decía el marinero, ¿no? Bueno, entonces sabíamos que había conejos en América del Sur, conejos españoles, conejos ibéricos en América del Sur. Ahora mismo solo donde está en gris, en esa zona de Chile, en Tierra del Fuego y aquí en el sur de Patagonia, pero que todas las crónicas decían que los conejos habían sido llevados en el siglo XIX, avanzado el siglo XIX. Entonces, que alguien en un barco hubiera entrado conejos en el monte en el siglo XVIII, pasada la mitad del siglo XVIII, era completamente novedoso. Entonces Rocío y Miguel se pusieron a buscar y encontraron que los españoles habíamos llevado conejos. Ya Colón había soltado conejos en la Española, en la República Dominicana, y luego se habían llevado a Nicaragua, Cartagena de Indias, en Cuzco contaba un cura que se le volcó la mula en la que llevaba su carga y se escapó una coneja preñada, y a partir de ahí pues invadió aquello de conejos y tal. Ahí no queda ningún conejo hoy, es decir, no se sospechaba que los hubiera habido, pero en los archivos de los historiadores se descubrió que los conejos se habían introducido en América al menos 2 siglos antes de lo que se pensaba y que habían sido comunes en muchos más lugares de los que han sobrevivido ahora, de los que existen ahora, ¿no? Probablemente especulamos que en todos estos sitios les mató la mixomatosis, que era un virus que tenían los conejos de allí, que se llaman simbilagos. Entonces la mixomatosis mató a los conejos aquí, pero en la zona sur, donde no existen simbilagos, pues sobrevivieron. Pero bueno, esto lo publicaron en un artículo y nos da idea de cómo llegaron los conejos a América y nos enseña mucho sobre el tipo de poblamiento, de población de aquellos, ¿no? Más cercano en el espacio y más apasionante, porque está muy bien documentado, es un trabajo de mi amigo y discípulo, porque le dirigí la tesis doctoral, Miguel Clavero, que ha demostrado, más allá de toda duda, aunque haya quien lo quiere dudar, que los cangrejos que llamábamos autóctonos en España eran introducidos y además se sabe quién los trajo y qué barco los trajo y qué días los trajo y dónde los desembarcó, en Alicante, y los había buscado Felipe II. Felipe II tenía mucho interés en que se trajeran cangrejos y curiosamente en distintos documentos de Felipe II, cuando nos pide todo esto, está en el Archivo General de Simancas, es decir, que de nuevo es información biológica, en este caso muy trascendente, porque hemos cuidado y mimado al cangrejo autóctono como una joya que es la de aquí de toda la vida, y resulta que solo lleva aquí 500 años, ¿no? Bueno, pues Felipe II pedía cangrejos a Flandes y les llamaba alcrevices, que tiene mucho que ver con los ecrevisses, ecrevis franceses, es el nombre de cangrejo del río en Francia, ¿no? Pero de ahí le falló, no se los trajeron. Pidió brochetes, que eran lucios, brochet también en francés, pidió carpas y pidió cangrejos ecrevices a Flandes. Y solo le llegaron 2 carpas y moribundas, decía Felipe II, muy cabreado, ¿no? Entonces empezó a hacer negociaciones, a hacer contactos con Toscana, y allí, como eran italianos, llamaban a los cangrejos gambari, gámbaros o gambari, y de Toscana le mandaron los cangrejos. Mandó a uno de sus fieles servidores, que era uno de enanito, que se llamaba Gonzalo, y Gonzalo le escribe esto, que es muy bonito, en 1588, he procurado que parta un hombre, pone ahí abajo, criado del Gran Duque de Toscana, en una nave que parte de Liorna para Alicante, el cual lleva algunos vasos de gámbaros vivos, el cual ha hecho experiencia de tenerlos 3 meses vivos y que le basta el ánimo de que llegarán vivos a Madrid o a Aranjuez, decía
Bueno, todo esto se ha descubierto en los últimos 5 años, ¿no? Ha sido completamente revolucionario en el mundo de los cangrejos ibéricos, si se puede llamar así, ¿no? Es decir, que llegaron en 3 vasos de gámbaros vivos. Es muy bonito además porque todos los cangrejos del río tienen unos parásitos, unos gusanitos, que allá donde viven, y en el cangrejo señal, que ahora hay en España en muchos sitios, pues tienen muchos de estos parásitos, son típicos de los cangrejos del río. Pero en el viaje de Livorno a Alicante, los cangrejos sobrevivieron, pero los gusanos se murieron. Entonces, en la península ibérica, los cangrejos no tienen parásitos. No llegó ninguno de estos parásitos del cangrejo bueno. Todo esto se ha descubierto trabajando en el Archivo General de Indias y descubriendo que Felipe II parece mentira que tuviera tantas guerras y tantos asuntos por ahí, porque lo que más le interesaban eran las plantas y animales que podía introducir en España. Bueno, otro ejemplo es las especies que existieron aquí, que han desaparecido hace poco y que creíamos que eran ajenas a nuestras tierras. En esto he trabajado yo mismo. Ese quiere ser una imagen clásica del lince boreal, el lince euroasiático, que siempre pensábamos que no había vivido en España, que había llegado a los Pirineos, pero se había parado ahí. Y en archivos municipales hay, en el norte de España, en el Cantábrico, hasta Asturias, hay mucha documentación sobre lobos cervales, el tamaño de los lobos cervales. Este es un acta, que no se ve bien, pero dice que se pague a un señor por haber matado un lobo cerval y haberle llevado entero al ayuntamiento de Valpalmas, en Aragón, la cantidad de 10 sueldos jaqueses. Es una moneda de entonces, el sueldo jaqués, y es muy bonito. Bueno, pues buscando en archivos básicamente municipales, hemos podido encontrar también en Medina Sidonia, en Sanlúcar, que el lince euroasiático vivió hasta principios del siglo XVIII, al menos, en toda la cordillera cantábrica. Hay un informe muy bonito del padre Sarmiento sobre el grupo de Medina Sidonia, que empieza sobre un animal feroz y desconocido que se vio, se mató y se desolló cerca del monasterio benedictino de San Pedro del Viento. Bueno, él cuenta que es un lobo cerval que es distinto del gato cerval que tiene en sus tierras de Doñana, ¿no? Es decir, que es más grande, era más de otro tamaño, ¿no? Bueno, se puede saber también que ya acabo, muy deprisa, cambios en la abundancia relativa de especies. Esto está sacado y no informa nada porque es demasiado sintético. Hay en el mismo libro, del libro Historias del Coto de Doña Ana, de Carlos Morenés, de la caza en Doñana, de piezas de caza mayor en Doñana en distintos periodos. Y bueno, alguna cosa sí que se puede ver. Como ven, los periodos varían. Estos son 12 años, estos son 21, estos son 2, estos en cambio son 30, pero aquí en 30 años matan 18 linces y aquí en 12 años matan 19, o sea que parece que va a menos. En otras cosas los gatos pues van con mucho a más, de no matarse ninguno a comienzos del siglo XX a matarse cerca de 800 en 30 años, pues en los años 35 al 64, ¿no? Es decir, que los archivos cinegéticos que conservan, he intentado buscar en la Fundación Miguel Delibes alguna libreta de mi padre de lo que cazaba, pero no lo he encontrado. Y yo creo que es por no ofender a los animalistas y que no digan qué cantidad de perdices mató, ¿no? Pero no he encontrado los carnets de caza, pero no las libretitas. Bueno, la siguiente, que yo creo que es la penúltima o la última, me gusta mucho porque es muy bonita. Es un trabajo que ha hecho una chica americana hace muy poco, muy brillante, sobre un tipo de archivos
que Manolo llamaría papel probablemente, porque me ha dicho que hay piedra, papel y tijera, pues tendría que ser papel, pero en realidad eran clichés fotográficos, que se parecen un poco al papel, en fin, se revela y es papel. Bueno, pues saben que los pescadores se hacen muchas fotos. Esta es una foto de 1950 en Florida, y ven a un pescador profesional con una chica, una señora, con su niña, y ven la cantidad de meros o charlas que tienen por aquí, que habían pescado entonces, también en el suelo y tal. Bueno, pues esta investigadora americana descubrió un club de pesca de Miami, cerca de Miami, en Los Cayos, que celebra una competición de pesca anual y se hace una foto a todo lo que se ha pescado al final del día, y que lleva 50 años celebrándose, o más de 50 años celebrándose. Y bueno, esto que no se ve muy bien porque es pequeño, aquí arriba es de 1959. Los peces, ella calculó por distintas cosas de la foto la escala de medidas, con lo cual aquí es medio metro, pueden medir la longitud de los peces. También se puede reconocer a menudo la especie de los peces. Bueno, pues los peces que pescaban en 1959 en general superaban el metro de longitud y eran de X especies. Esto ya es de 1989 o algo así, que los peces tenían medio metro de longitud, entre medio metro y 1 metro. Había muchos, eran de más especies incluso, pero probablemente cabe pensar porque en la primera época los pequeños los soltaban, no los valoraban, no merecía la pena fotografiar un pez de medio metro, ¿no? Y esto ya es de 2007 o algo así, ¿no? En 2007 hay muy pocos peces y apenas ninguno llega al medio metro. Aquí ven la escala del medio metro, son peces así, que es lo que se pesca. Bueno, con esto ha podido reconstruir los tamaños de los peces, cómo han ido decreciendo, cómo han desaparecido. De alguna medida, de alguna manera también, una medida de composición de la comunidad de los peces, cuáles son los que se pescan, al menos, no tanto lo que hay, y bueno, confirmar de alguna forma lo que se ha hecho tantas veces, que vamos hacia una sopa de plancton en el mar, ¿no? Que cada vez lo que va viviendo en el mar es más pequeño. Pero bueno, con esto y ya acabo, lo que les quiero decir es que hay que saber leer la información, que está archivada de 1000 maneras, no solo en archivos de naturaleza, sino en archivos en la naturaleza, para entenderla la naturaleza. Esta última foto es un bodegón de un valenciano, Tomás Yepes, del año 17, que nos enseña cómo había francolines en Valencia entonces. Y efectivamente lo sabía. Se sabe de dónde les habían traído. Son francolines de la India, que probablemente habían traído portugueses o navegantes españoles, y que en Valencia, en la zona de Levante, vivieron bastante tiempo. Pero bueno, también es un archivo de papel, digamos, papel, más que piedra o tijera, de papel. Y con eso es todo. Muchas gracias.